la gente delgada tiene posibilidades de ser más altos que la gente con más peso. También vamos a hablar sobre las campañas de anorexia y bulimia, más comúnmente llamadas Proana y Promia, las que te incitan a tomar las dietas o la anorexia y bulimia como un estilo de vida. Bueno, ahí te dan varios tips. Uno de los tips es que mantener el cuerpo frío te hace adelgazar, porque el frío te quema calorías. La verdad es que esto no te ayuda absolutamente nada. Comer menos de 500 calorías al día te ayuda a bajar de peso. Tampoco es cierto. El consumo de 500 calorías al día puede causarte daños irreparables. El tip número 3 es ayunar durante 28 días. Así es que perderá cuerpo y ya no tendrás que preocuparte más por tu peso. Se dice que si ayunas 28 días, ya no muscular no aumenta en un año. También es totalmente falso. No sirve para nada. El tip número 4 es dormir mucho porque eso te ayuda a adelgazar. De hecho, así dice que sí. Debes dormir 6 horas diarias. Tienes que dormir 6 horas y te ayuda a sentir para dormir. Justamente se El tip número 6. El tip número 6 es que habla que una persona tiene que tomar mucho aire para quemar las calorías más rápido. Eso no es cierto porque estando en una zona con aire más fresco hace que el apetito crezca. Entonces lo que aquí ocasiona es que las muchachas que tienen estas enfermedades van buscando cualquier pretexto para tenerlo y así decir que están más delgadas. Decir ellas, aquí tenemos unos videos en donde se ven cómo ellas piensan, a pesar de que están súper delgadas, tienen sus ojitos, todo, se ven al espejo y ven que no están completas. Por decir, aquí dice, cada kilo perdido es un sueño logrado. Para ellas bajar 5 kilos al día o a la semana es como un reto muy grande. Otro tip que ellas hablan es que tienen que escuchar cuando les dé hambre para engañar al estómago, engañar a su mente, y escuchar buena música o hacer algo que les divierta, porque así el cerebro está pensando en otra cosa. Y eso no es verdad, porque a pesar de que estás teniendo tu mente en otro lado, tu estómago sigue teniendo hambre. Entonces eso es una tontería. Otro tip es usar el limón como quemagrasa. El limón no es grasa. Y otro es que si eres bulímica, o sea, si vomitas, tomarte una cucharada de bicarbonato para que no dañe tu piel. Esto es... Si consumes mucho bicarbonato, te puede hacer mucho daño en una parte del estómago. Entonces eso también te daña. Otro tip es que comprar chicles sin azúcar. Eso no es cierto. Además, algunos chicles sin azúcar llevan en volantes y estos no son libres de calorías. A pesar de que ellas creen que no tienen calorías, sí tienen, y a veces más por los condimentos que llevan los chicles o lo que están hechos. Así hay folletos donde llevan los datos que no ven a Ana y a mí diosa. Ana es Ana y esa niña. Entonces ellas tienen 10 mandamientos, los cuales son un poco fuertes, pero aún así lo llevan a cabo. El número 1 dice, no comerás para vivir, vivirás para morir delgado, será tu cosa sin causa. El mandamiento número 2 dice, no comerás sin antes investigarte o pensar en hacerlo. El número 3 dice, no serás pesado. Dormirás menos de 6 horas, si no logras actividades abdominales. Contarás calorías por día. Haciendas por más de 7 días al día. Se supone que si tomas más de 200 calorías al día, tienen que ser 7 días de ayuno por obligación. No caigas en la
un poco gordos y es importante llevar una comida equilibrada